Bienvenidos a un reino para su gloria. Este espacio nace para redescubrir la idea original de Dios, descubriendo el reino. Y este libro que tengo aquí es la Constitución, que habla de un rey, un reino y todo lo que son súbditos de ese reino. Aquí compartimos enseñanzas bíblicas centradas en el reino de Dios y el propósito eterno de Dios para tu vida. Cuando las cosas siente que no le encuentras sentido, en el reino tú encuentras que hay un propósito maravilloso por la cual vivir. Por lo tanto, para mí es muy significante el que la idea del reino se establezca en tu corazón, porque es lo único que le da vida a un ser humano, saber el propósito, saber por qué Dios te creó, mirar más allá de lo que vemos en este mundo visible. Nosotros venimos de un mundo invisible. El mismo Jesús viene a la tierra proyectando una imagen que en la Biblia habla que Él vino a establecer por una manera visible la imagen de Dios. Y hay un principio que yo quiero analizar contigo en esta noche en cuanto al reino. El reino cambia la vida de cualquier persona. La manera de pensar es un giro impresionante. Lo que el reino ofrece, el reino de Dios, un reino para su gloria, es todo lo que el ser humano necesita. Por eso te animo a que te suscribas, le dé like o compártelo con alguien, porque el impacto que tú vas a tener esta noche será tan especial en tu vida que querrá transmitirle a otro lo que el reino hará por ti hoy. Mira, un principio del reino que tiene que ver con la gran idea de Dios a crear este universo es que Dios comienza con el final. Sin embargo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo en Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando alguien oye el mensaje del reino de Dios y no lo entiende, entonces ¿sabe qué pasa? Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Por lo tanto, en esta noche te pido en este momento te pido que le preste atención al mensaje, que no haya ningún tipo de distracción, que el reino que se va a establecer una vez más en esta noche en tu vida, que el enemigo no tenga espacio a quererlo arrebatar, porque hoy en tu corazón será sembrada una esperanza muy gloriosa. Mira, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela un rey, como te mencioné hace un momento, un reino, y la familia real llamada a gobernar con él, obviamente por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy quiero hablarte de un principio del reino, un principio que ha sido profundamente fortalecedor en la vida de todos los que le escuchan, como lo fue también para mí. No tengo duda de que también lo será para ti en esta noche. ¿Qué es un reino? Es la pregunta que muchas personas se hacen. Un reino, como lo dijo Marilyn Monroe en su libro, es la autoridad de gobierno de un rey sobre un territorio, produciendo una cultura diseñada por el rey. El reino es la voluntad de un rey gobernando un territorio. Por eso tú ves que en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque el hombre se iba a convertir en esa extensión de un Dios que no se puede ver. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Adán iba a representar al Rey Jesús en esta tierra. Jesús era espíritu. Y Dios creó en Adán un cuerpo, un caparazón para poner un espíritu que lo iba a constituir un rey de esta tierra. En otras palabras, Adán era un prototipo del tipo que era Jesús. Por eso la Biblia menciona que Adán era figura que él debía de venir. Asimismo, Jesús es la imagen de un Dios invisible. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen,
Lo que Dios está queriendo decir es que el ser humano se iba a convertir en algo tangible de un Dios invisible. Por eso que Él dice, conforme a nuestra semejanza y que tenga dominio. En otras palabras, esa palabra dominio significa reino. Dios le dio a Adán un reino, un gobierno aquí en la tierra. Y bajo ese gobierno era donde iba a producir la cultura, iba a producir los valores, iba a producir todo lo que representa a Dios. Así que la tierra, el cielo la tierra es como una demostración visible de un cielo o de un reino invisible. Entonces mucha gente dirá, no, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, el hecho que tú no miras el sol no quiere decir que no exista el sol. El hecho que en el día tú no mires las estrellas no quiere decir que no haya las estrellas. Hay un reino invisible y la tierra es donde Dios desplegó toda su gloria. La tierra llena la gloria de Dios. Como también, mira lo que dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Así como Adán era la imagen de Cristo, por eso él era figura del que había de venir, Cristo es la imagen visible de Dios. Tú a Dios no lo vas a ver porque Dios es espíritu, pero Cristo a través de un cuerpo transmite todos los valores del reino y cómo Dios es. Mira, dice la Biblia que Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y Cristo es supremo sobre toda la creación. En el versículo 16 de ese mismo libro de Colosenses dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que se ven y las que no se ven, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Si quieres saber cómo funciona el reino invisible, préstale atención a Jesús y préstale atención lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu espíritu. ¿Por qué? Porque tú eres un caparazón, tú no tienes vida hasta que el soplo de vida entra a tu cuerpo, entonces tú vas a tener emociones, tú vas a tener voluntad, tú te vas a poder reír, tú vas a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ahora te has convertido en una extensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene emociones, toma decisiones, puede moverse de un lugar a otro. En la Biblia nosotros miramos cómo el Espíritu Santo tomó decisiones. Y la razón por la que tú y yo tomamos decisiones es porque tú y yo somos una extensión, una persona como lo es el Espíritu Santo. En otras palabras, si el Espíritu Santo no es una persona, tú no lo eres, porque tú eres una extensión de Él. Y por eso en esta hora yo te animo que si tú quieres saber lo que el hombre perdió en el Edén, estudia lo que Jesús trajo cuando vino a la tierra. ¿Por qué? Porque en el Edén se perdió un reino y Cristo vino a restaurar su reino. Hoy quiero enfocarme de una manera muy especial en la visión del poder personal. ¿Por qué? Porque el reino es lo más maravilloso que el ser humano puede descubrir. La mayoría de nosotros, mira, cuando comenzamos algo, comenzamos sin saber cómo terminar. Tomamos decisiones, iniciamos un proceso de algo, caminamos y en el caminar hay etapas. Muchas veces en ese caminar donde hay etapas y donde hay un proceso, no hay una claridad de lo que va a ser el resultado final, pero Dios no es como nosotros. Y mira, y he notado este principio en el reino y por eso quiero compartirlo contigo en esta noche. Y es un principio muy constante. Y es que el propósito se establece antes de la producción. En otras palabras, mira, Dios nunca comienza hasta que termina. Y hay un versículo de la Biblia que a mí me cambió la manera de pensar completamente. Y es ahí donde nace el deseo en mí de conocer más del reino. Y este versículo lo quiero compartir contigo y está en Isaías capítulo 46, versículo 9.
dice que, dice el Señor, en Isaías 45, 49, 6, yo soy, perdón, 49, 46, 9, yo soy Dios. Es la primera declaración que él hace. Y no hay otro como yo. Eso es un reto. Lo que Dios está diciendo aquí, ¿sabe qué? Esto es un reto. No hay otro como yo. ¿Y qué hace a Dios diferente a todos los dioses que hay en este mundo? Él dice, ¿sabe por qué no hay otro como yo? Porque yo declaro el fin desde el principio. Y tú vas a encontrar que en ningún de esos dioses que el ser humano adora y busca y le ha dado una grandeza que solamente está en la idea del ser humano, pero esos dioses no pueden declarar el fin. Sin embargo, Dios dice, yo soy Dios y yo declaro el fin desde el principio. Mi propósito, dice él, será establecido y todo lo que quiero realizaré. O sea, en otras palabras, no hay nadie que detenga al propósito de Dios. Y él dice, yo declaro el final desde el principio. ¡Wow! Entonces, ese es el concepto de reino. El propósito se establece antes de la producción. Dios establece el final antes de establecer el principio. En otras palabras, lo que Dios está diciendo en este versículo es que Él termina la cosa primero en el ámbito espiritual, esa es la visión, luego regresa y la comienza en el ámbito físico, que es el propósito. En otras palabras, Dios diseñó este mundo, esa fue su visión, Él lo terminó y luego dice, ya que terminé este mundo, ahora lo voy a empezar. Sí, mira, siempre el propósito de Dios es este. Siempre termina antes de comenzar. Dios nunca comienza algo sin haber terminado primero. Por lo tanto, Él no improvisa, Él no experimenta, Él no corrige sobre la marcha. No, Dios comienza con el final en mente. Esto significa que si Dios inició algo en tu vida, es porque ya lo concluyó en su eternidad. Y tú lo vas a ver porque el reino es lo más maravilloso que nosotros podemos conocer. Mira, en otras palabras, Dios primero instituye un propósito y luego crea a alguien que puede cumplirlo. Eso es importante. Él tiene una visión y dice, caramba, él dice, entonces, en esto que yo quiero establecer, yo voy a buscar a la persona que alcanzará ese propósito. Y es ahí cuando tú vienes a la existencia. Escucha, siempre el propósito antecede la producción. Cuando Dios comienza algo, ya lo terminó en la eternidad, como te mencioné. Todo Dios lo hace apropiadamente a su tiempo. Primero te muestra el final, luego te introduce con el proceso. Por ejemplo, este principio tú lo vas a ver en la creación y es ahí donde quiero estacionarme un poco contigo. Mira, todo estaba terminado en la mente de Dios antes de poner la fundación del mundo, antes de crear este universo. Ya todo había sido terminado en la mente de Dios y eso te incluye a ti. Después de Dios imaginarlo, planearlo, definirlo, entonces Dios comienza, ¿y sabe dónde comienza? En el libro de Génesis. Entonces, en el libro de Génesis dice que significa, de hecho, Génesis significa principio. Y principio quiere decir arranque, inicio. En otras palabras, él comienza el proyecto, o él comenzó el proyecto llamado tierra, pero eso no quiere decir que Dios estaba haciendo improvisación allí. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio ya Dios lo había establecido en la eternidad. Por ejemplo, te lo voy a poner de esta manera, de una manera práctica. Cuando un arquitecto va a construir, él primero no comienza a edificar. No comienza a edificar hasta que el plano está completamente terminado. Nadie coloca un ladrillo en esa construcción en la cual el arquitecto
está trabajando o está diseñando hasta que el diseño no fuese aprobado o definido. Nadie. Por ejemplo, mira, aquí cerca de mi casa había un terreno vacío por mucho tiempo. No había nada allí. De hecho, es una colonia que está recientemente en desarrollo. Pero un día pasé manejando y vi un anuncio grande, hermosamente diseñado. Mostraba en el diseño la casa terminada, los jardines, los colores, las ventanas, y decía, pronto estará aquí. Y yo dije, wow, voy a anotar la dirección para saber dónde es eso, porque eso se ve bonito. Y no me había percatado que el lugar donde se le daba promoción a este sign era al lado de mi casa. Pero, pero en el letrero había un edificio, había piscina, había una linda casa, había un playground. Pero cuando yo voy a mirar, digo, caramba, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Sabe lo que había? Tierra, vaca. Pero, ¿sabe lo que te quiero decir? La compañía estaba revelando el final de su propósito. Para ello, ya con el plano terminado, ya ellos habían diseñado todo. El producto ya estaba terminado antes de comenzar la construcción. Lo invisible ya estaba resuelto. Ahora viene la parte visible. Solo era cuestión de tiempo. Por eso la Biblia dice, llegando al cumplimiento del tiempo. La construcción comienza cuando la idea es concebida. Otros no ven nada. El arquitecto ya ve la casa terminada. Yo no veía nada, lo que yo veía era monte. Pero en la mente del arquitecto ya había un guión, ya todo estaba terminado. Y Jesús mismo enseñó ese principio en Lucas 14:28. ¿Quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solo los cimientos antes de quedarse sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está, comenzó un edificio y no lo pudo terminar. Lo que Jesús está diciendo aquí, ¿sabe qué? Cuando Dios creó este universo, Él no empezó al azar. Ya Dios había invertido ¿en qué? En recursos, donde cada ser humano iba a venir en cumplimiento del tiempo en cada circunstancia, porque tú naces con un propósito y el propósito es de que tú seas parte del cumplimiento al guión que Dios estableció desde antes de la eternidad. Y esta es la verdad del reino. Dios termina antes de crearte. Antes que tú vinieras a la existencia, ya Dios te había creado a ti. Antes de formarte, Él ya vio el resultado. Antes del proceso, Él ya aprobó el final de tu vida. Tú no eres un experimento. Tú no naciste para manifestar algo que ya no fuese terminado. Tú no eres casualidad. Tú viniste a este mundo con un propósito maravilloso. De lo contrario, ¿tú crees que Dios perdería el tiempo como lo perdemos nosotros, construyendo algo que no represente para Él un contenido y un significado? No, Dios no es como nosotros. Somos nosotros que hacemos las cosas al azar y después en el medio del camino nos arrepentimos o echamos para atrás o buscamos la manera de ser atajos para ver si logramos el objetivo. No, Dios no trabaja así. Mira, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dice, Jeremías, antes de formarte en el vientre, te conocí. Dios no habría permitido que fuera concebido Jeremías si tú no estuvieras terminado. La existencia de Jeremías ya tenía un propósito. Y Dios dice, Jeremías, antes de que tú nacieras, antes que tú estuviese en el vientre de tu mamá, ya yo te conocía, ya yo te diseñé. Tú no vienes en este tiempo como un accidente. Tú vienes bajo un guión, una guía diseñado por mí. Hay un plano en la cual ya tú estabas. Y lo mismo digo contigo. Tú no eres un accidente. Dios tiene un propósito maravilloso. Y de eso se trata el reino.
de que se descubre el propósito por el cual tú viniste a la tierra, para que tú seas feliz, para que tú puedas vivir en congruencia al propósito por el cual Dios te creó. Mira, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice Dios, mira lo que dice. El apóstol Pablo dijo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Antes de la fundación del mundo, ya Dios te escogió. Por eso, dice el apóstol Pablo, es que Jesús nunca tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él había terminado. Escucha, Jesús nunca tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Jesús era un producto terminado, como lo eres tú. Por ejemplo, mira, un día, Jesús se monta una barca con sus discípulos. Y en esa barca se armó una gran tormenta. Y los discípulos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces el propósito por el cual tú viniste a la tierra, obviamente el resultado va a ser tener miedo, esa inseguridad, el temor, esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el país? Tanta guerra. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con inmigración? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe por qué tiene tanto miedo? Porque tú no conoces la razón por la cual tú viniste a la existencia de este mundo. Tú naces en un momento crucial donde Dios quiere que tú funcione a la manera por la cual Él te diseñó en este tiempo. Si tú vives en este país, América, o si estás viviendo en México, en Salvador, o en cualquier rincón del planeta, de este mundo, tú naciste con un propósito que solamente tú eres la única persona que lo podrá alcanzar. Entonces, en esa gran barca que hubo esa gran tormenta, los discípulos tuvieron miedo y ellos sabían nadar, pero es que no se sabe de las habilidades que el ser humano puede tener. Es que cuando tu vida está confrontada con realidades, no importa la experiencia, no importa la preparación que tú puedas tener, siempre va a tener miedo. Y ellos tenieron miedo. Y le dijeron, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú no tienes miedo a lo que está pasando? ¿No ves que perecemos? Pero él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para morir en una barca. Él no vino para morir en un ahogado. Él vino para morir en una cruz. Él entendió el propósito por la cual había venido a esta tierra. Mira, Jesús estaba muerto antes de ser concebido por la Virgen María. ¿Tú entiendes esto? ¿Me doy a entender? Jesús ya había muerto. En el guión, desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús había muerto. Y la muerte de Cristo no iba a ser ni ahogado, no iba a ser ningún accidente que no fuera morir en la cruz. Él vino con un propósito. Por eso en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia, Dios lo eligió como el rescate para muchos antes que comenzara el mundo. ¿Te das cuenta? Dios sabía que este mundo iba a colapsar y que mucha gente iba a vivir en un mundo de oscuridad, en un reino de oscuridad, como existe un reino de luz. Y lo que Dios está haciendo es que Él quiere rescatarte de este mundo de oscuridad en el cual reina el enemigo. Él se ha hecho dueño de este mundo. Él mismo le dijo a Jesús, si tú me adoras, yo te voy a dar los reinos de este mundo. Todo se me ha sido dado. Sin embargo, Jesús murió, no ahora, en 2000 años atrás. En 2000 años atrás, lo que hubo fue un propósito consumado a un guión que ya había sido terminado. Y dice el apóstol Pedro que Él murió desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tomar la decisión, para que por medio de la decisión de aceptar a Jesús podamos entrar al propósito por el cual Dios nos creó. Tú no fuiste creado para vivir en un reino fuera del reino de Dios. Tu futuro, hermano querido, amigo que me escucha en este momento, tu historia es la historia de Dios ya concluida. Por eso Dios nunca entra en pánico. ¿Por qué? Porque Él tiene visión.
Él es una persona, Dios tiene una visión y Él quiere que tú y yo tengamos esa visión. Visión es ver algo terminado. Por eso tu visión es grande, porque ya está completa. La vida tuya tiene que trascender más allá de lo que hace. Tú no naciste para sufrir. Tú no naciste para vivir mendigando. Tú naciste con un propósito. Apocalipsis 13:8 dice que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo, desde que Dios hizo el guión, hermano querido, y así como Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo, ya Dios había concebido un plan para que tú viniese a este mundo y pudiera desarrollarlo. Sí. Quisiera que tú en esta noche subraye en tu mente: yo nací para comenzar lo que ya está terminado. Y no importa que pase problemas, no importa que pase por momentos duros, yo nací para comenzar lo que ya Dios terminó en mí. Lo único permanente en tu vida es lo que Dios terminó en ti. Todo lo demás es temporero. Si lo que tú estás viendo hoy en ti, escucha, si lo que estás viendo hoy no es el final de lo que Dios te ha mostrado, entonces estás viviendo un momento temporero. Y eso te lleva a relajarte. Esto no fue lo que yo vi. Esto no fue la razón por la que Dios me trajo a este mundo. Entonces, no importa la circunstancia que tú vivas, tú vas a través de la visión vas a encontrar que lo que está viviendo es temporero. Jesús nunca tuvo miedo porque él ya había terminado. Fue inmolado antes de la fundación del mundo. No puedes amenazar a alguien que ya murió muchísimos años atrás. 1 Corintios 2:7 dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Tú no eres un fracaso. Dios no auspicia fracasos. Los planes de tu vida lo tiene Dios. Tu futuro es hermoso. Así que disfruta tu presente. Disfrútalo. Tú no eres una casualidad. Tú eres un propósito. Tu vida es un propósito glorioso. Mira, el reino es lo que le da vida y contenido a tu vida. Tú puedes tener dinero. Tú puedes tener profesión. Y si nada de eso es parte del propósito por la cual Dios te creó, no vas a ser feliz. Sin embargo, tú puedes vivir una vida sin nada. Sin embargo, tener paz. Conocí a una señora trabajé cuando era estudiante en Puerto Rico como asistente de capellán. Y conocí a una señora que su diagnóstico era alarmante. No tenía brazo y no tenía pierna, era un tronco con una cabeza. Y fui a visitar a esa señora para orar por ella, para sentir pena y compasión por ella. Y cuando toqué la puerta para poder entrar al cuarto, ella dice: adelante. Y después de la puerta había una cortina, y en esa cortina yo le digo: señora, soy yo el capellán, vine para orar con usted. Dice ella: oh, el capellán es usted, venga, venga, entre, no se preocupe. Abro la cortina y entro. Así mismo, sin brazo y sin pierna y una cabeza. Y me dice: qué bueno, capellán, que usted vino a visitarme. Venga, vamos a cantar. Yo tengo por qué darle. Yo tengo en mi corazón, hay tantas razones por qué darle gracias a Dios. Y qué bueno que usted está aquí para juntos poder tener un momento de gratitud a Dios. Y la señora empieza a cantar, alabando a Dios. Y yo me preguntaba: pero ¿cómo es posible que una persona que le cortaron los dos brazos porque era diabética y las dos piernas, ese tronco, tiene una felicidad, de su rostro radia una felicidad increíble?
no la está estresada, no está reclamando, no está insatisfecha, está feliz. Y cantando, ella me está ministrando porque la verdad quien necesitaba era yo, no ella. Y entonces yo le dije, señora, ¿puedo orar por usted? Dice ella, no, capellán, permíteme orar por usted. Wow. Y entonces ahí ella dio una oración de bendición para mi vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es lo que tú tienes lo que valida, sino el propósito por el cual tú viniste a esta tierra. Dios te creó a ti. Aunque tú tienes una mamá, un papá, Dios usó esos medios para que tú vengas a la existencia. Pero Dios te creó a ti con un propósito. Yo no sé cuál es. Puede ser un propósito para la comunidad donde tú estás, en la escuela, en el trabajo, donde quiera, en el área donde tú te muevas. Tú necesitas de vivir y trabajar a ese propósito. Si el trabajo que tú tienes ahorita y tú no encuentras satisfacción en él, es un indicativo que ese trabajo es temporario. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito. Nada que no te dé pasión y no te dé felicidad y no te dé un alineamiento a agradecimiento a Dios puede ser propósito. Por eso en esta noche no te desanimes, confía en Dios, que el que empezó la obra en ti la va a terminar. Padre, en esta noche bendice a cada persona que se ha de conectar a través de este momento. Bendícele su vida. Hazle ver la visión y el sueño que tú tienes para esa persona. Si está pasando por un momento de depresión, un momento duro, difícil, te pido, Señor, que tú lo abraces y que pueda sentir, Señor, que en este mundo de turbulencia no hay soledad, porque tú has prometido que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque hay una historia en la cual mi nombre está registrado y el nombre de cada persona que me mira por las redes sociales. Y en esa historia está éxito, garantía de protección tuya y sobre todas las cosas, vivir contigo por toda la eternidad. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por bendecirnos. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo. Te animo a que te suscribas a este canal, porque vamos a estar hablando sobre el reino que Dios estableció aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que tú seas parte de la productividad de la cultura de un reino invisible. Un abrazo, que Dios te bendiga.